El aire de noviembre en la oficina de Sofía tenía el aroma ácido del éxito forzado, papel impreso, café quemado y el pánico del Black Friday. A sus 35 años, era una depredadora de la mercadotecnia, una experta en manipular el deseo en el frío corazón de la metrópolis. Pero mientras la ciudad se ahogaba en luces tempranas de Navidad, un despliegue cínico que ella misma había ayudado a diseñar, Sofía sentía el vacío helado de la soledad. Su apartamento de cristal con vistas al frenesí urbano era una jaula luminosa donde su alma se sentía como un carbón apagado. Esa tarde, el anuncio de una nueva campaña de consumo masivo la golpeó con una náusea inusitada. «Vendemos la Navidad, pero matamos la espera», murmuró. De repente, recordó un olor olvidado, el de las velas de cera de abeja y el pino mojado en la parroquia de su infancia. Un impulso, más parecido a la curiosidad científica que a la fe, la llevó a detener su coche frente a la vieja iglesia de San Miguel, un islote de piedra oscura en el mar de neón. El interior olía a historia y a humedad. En el presbiterio, una sencilla corona de ramas de abeto, desnuda y expectante, le recordó que se acercaba el Adviento. Se encontró con el padre Elías, un hombre de 60 y tantos, con ojos pacientes y manos grandes y torpes. «Padre, he venido porque estoy cansada», dijo Sofía, quitándose sus guantes de cuero fino. «Cansada de la prisa, de la falsedad de esta época. Quiero saber si Adviento que ustedes pregonan es algo más que una estrategia de marca antigua. Quiero ver si esto de preparar el corazón funciona o si es otra mentira piadosa». El padre Elías sonrió, una sonrisa sin juicio. «El Adviento no es una fórmula, hija, es un espejo. Te mostrará lo que te falta. Son 4 semanas de esperanza, fe, alegría y paz. Es un viaje. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la espera?» Sofía aceptó el desafío. La primera semana comenzó con el morado austero y el encendido de la primera vela, la vela de la esperanza. Sofía se impuso una rutina de 10 minutos de silencio en su apartamento antes de la locura de la oficina. Al principio, el silencio era un tormento. Su mente era un bazar ruidoso, llena de listas de tareas, correos electrónicos pendientes y el eco hueco de sus logros. Su corazón latía rápido, impaciente por llenar el vacío. Una mañana, don Ramón, el sacristán, un hombre anciano y menudo que siempre olía a incienso frío y a madera pulida, la encontró en el atrio. «Veo que reza en el silencio, señorita Sofía», dijo con una voz áspera como pergamino viejo. «Pero el silencio no se llena, el silencio se escucha. La esperanza no es desear algo nuevo, es recordar lo que Dios ya ha prometido». La simpleza de Ramón la desarmó. Sofía se dio cuenta de que su esperanza no estaba en el futuro, sino en el recuerdo. Se preguntó por primera vez por su padre, con quien no hablaba realmente desde hacía años, una herida viva que ella había encapsulado bajo el pretexto del éxito. La primera semana terminó con una tensión palpable. Sofía tenía la esperanza del cielo, pero carecía de la esperanza terrenal, la de la reconciliación con su propia historia. Llegó la segunda semana, dedicada a la fe o la conversión. Esta semana la vela se encendió sobre la corona de abeto, simbolizando la apertura del corazón. La invitación del padre Elías era a la conversión, al cambio de rumbo. Sofía se enfrentó a un nuevo conflicto, su impaciencia. Intentaba rezar el rosario, pero después de 10 avemarías su mente volaba a los gráficos de ventas. La fe en su mente debía ser un rayo, una solución instantánea. «Padre, no funciona», le confesó Sofía a Elías. «Mi fe es una simulación. Rezo y siento que estoy perdiendo el tiempo. Mi vida sigue siendo la misma, mi cinismo sigue intacto. Necesito una señal, una prueba de que este cambio es real, no una mera técnica de autoayuda». Padre Elías la miró fijamente. «La fe no es impaciencia, Sofía, es perseverancia. Si quieres un cambio, debes mirar la raíz del problema, y el problema es la mentira que te cuentas sobre el amor. Tu fe está contaminada por la arrogancia de creer que puedes cambiarte a ti misma con tu propia fuerza. La verdadera conversión no es un acto de voluntad, es un acto de rendición. Deja de empujar y aprende a esperar que el Señor te empuje». La palabra rendición la hirió. Sofía era una mujer que jamás se rendía. El conflicto se trasladó a su trabajo. Debía presentar un proyecto de alto riesgo que implicaba la manipulación sutil de los miedos del consumidor. En su mente, sintió el eco de la voz del padre Elías. ¿Podía su fe coexistir con su oficio de manipulación? La tensión se hizo insoportable y su alma por primera vez sintió el dolor del cisma interior, el desgarro entre el Dios del consumo y el Dios de la gracia.
La tercera semana trajo el respiro, la vela rosa, el domingo de Gaudete, alégrate. La liturgia le gritaba que la alegría estaba cerca, pero Sofía sentía su corazón de piedra. El padre Elías había organizado un servicio de reconciliación. La nave estaba llena, y Sofía se unió a la fila, temblando. Al llegar al confesionario, no pudo hablar. Todo su cinismo, su orgullo, su frialdad hacia su padre, su obsesión por el control, se agolparon en su garganta, sofocándola. Las palabras no salían, solo un sollozo seco que venía del fondo de su ser. Hija, le susurró el padre Elías con una ternura que la hizo temblar. No tengas prisa, el Señor no necesita tu elocuencia, solo tu corazón roto. La alegría está en la certeza de que Él te está esperando aquí, sin condiciones. Sofía se desmoronó, confesó su gran pecado, la soberbia de no necesitar a nadie, ni siquiera a Dios. El padre Elías le dio la absolución. Al salir sintió un vacío diferente, no el de la soledad, sino el del espacio recién limpiado. Afuera, don Ramón estaba colocando flores frescas. Sofía se acercó buscando una palabra. Ramón, la alegría, ¿cómo se encuentra si mi vida es tan compleja? Ramón, sin dejar su trabajo, le respondió con la sencillez de un poeta. La alegría no es el final de la espera, Sofía. Es el fuego de la certeza de que el Señor ya está en camino y que tú ya estás lista. Mira el abeto, señorita. Está feo, pero la vela rosa nos dice, la Navidad ya está tan cerca que hasta el mismo árbol empieza a sonreír. La alegría es la paciencia perfumada. La palabra sonreír se clavó en ella. La alegría no era una emoción, era un estado del alma. Sofía sintió el primer atisbo de una alegría no forzada. Llegó la cuarta semana, la del fervor, la vela de la paz y la inmediatez. Esta semana la liturgia se centró en el viaje a Belén y la Inmaculada Concepción. La fe de Sofía debía traducirse en acción y sacrificio. Sofía estaba a punto de firmar el contrato más lucrativo de su carrera, un negocio que la habría atado por 2 años más al ciclo de la avidez corporativa. Al mismo tiempo recibió una llamada de la vecina de su padre. Él, anciano y solo en la costa, había sufrido una caída leve. No era grave, pero estaba asustado. El conflicto se presentó, brutal y claro. El Dios de la oficina versus el llamado de la carne y la sangre. En el silencio de su oficina, Sofía tomó la decisión que transformaría su vida. Canceló la reunión, delegó el proyecto más importante, el sacrificio de su ídolo, y compró un billete de tren. Su Belén era la casa de su padre. El viaje fue largo y melancólico. Sofía llevaba años usando el trabajo para justificar la distancia emocional. Al llegar, encontró a su padre frágil, pero orgulloso. El reencuentro fue torpe, lleno de silencios que gritaban años de resentimiento y omisión. Lo siento, le dijo Sofía finalmente, sentada a su lado, con el olor a humedad y vejez del pequeño apartamento de la costa en el ambiente. He sido una tonta, papá. He buscado el éxito para probar algo que tú nunca me negaste, y a cambio te he dejado solo. Mi corazón estaba en guerra con la gente que yo amaba. El padre Ramón Weber, con la voz rasposa, simplemente tomó su mano. Has venido, Sofía. Con eso basta. La espera ha terminado. Esa noche, Nochebuena, Sofía no estaba en ninguna catedral elegante, sino en la pequeña parroquia de pescadores con su padre. El padre Elías no estaba allí, pero la atmósfera de la misa del gallo era un abrazo. La corona de Adviento, ahora con las 4 velas encendidas, la esperanza, la fe, la alegría y la paz, se elevaba sobre el altar. El sacerdote encendió la última, la vela de Cristo, la blanca, que se colocó en el centro, y la iglesia estalló en luz. En ese momento cumbre, con su padre a su lado, sintió el milagro no intelectual de la fe. El nacimiento de Cristo ya no era una historia lejana, era el nacimiento de su propio corazón reconciliado. Su adviento no había sido una fórmula, había sido un despojo. Se había despojado de su orgullo, de su impaciencia y de su ídolo de la autosuficiencia. El precio de la espera había sido pagado y la transformación era completa. Su corazón, por fin en paz, sonreía, preparado para el amor que había venido a habitar su rutina. Sofía no solo había encontrado la Navidad, se había encontrado a sí misma en el único lugar donde la espera tiene sentido, en el abrazo silencioso de la caridad.